Buenos días. La charla de hoy se llama Futuro de los negocios y nuevas tecnologías. Esta charla hace referencia a la actividad de el Exit Challenge, vamos, de aceleración empresarial. Mi nombre es Julián Duarte, soy ingeniero electrónico de la Universidad Distrital. Tengo formación de posgrado de ingeniería de proyectos de ingeniería de proyectos de ingeniería. Tengo certificación como auditor ISO 27000. Tengo certificación de auditor interno para la norma ISO 20000, la cual asegura o genera las mejores prácticas en los procesos de entrega de servicios informáticos. Igualmente estoy certificado como PMP eh, por el PMI y tengo certificación en metodologías ágiles de gestión de proyectos. Mis conocimientos son en tecnología. He trabajado en diferentes empresas internacionales como Ericsson, he trabajado con Avantel y he trabajado con Experian, que es un buro que es maneja todo el tema de generación, plataformas para la generación de crédito para los bancos y buros de información, todo el tema de machine learning y modelos de negocio, modelos de generación de crédito. Eh, Nuestra charla se va a enfocar hoy a dar las recomendaciones de las tecnologías, de las próximas tecnologías y cómo estas pueden ser exponenciales y aplicables a los emprendimientos que nosotros estamos llevando. Empecemos. El temario. El temario es la tendencias de la era postdigital. Tendencias dark, los bancos del futuro, la ciberseguridad en manos de la biometría, marketing personalizado, el usuario rey. Iniciamos con Dark. El Dark es una reunión de varias tecnologías eh, que están en el momento y que se pueden denominar como exponenciales. Dark, eh, entendiendo la N de Dark como las tecnologías DLT, Distributed Ledger Technology, inteligencia artificial, realidad extendida y computación cuántica. Esto es el grupo de tecnologías que comprenden Dark. Son los catalizadores para el cambio, ofreciendo nuevas capacidades extraordinarias y permite a las empresas reinventar industrias enteras. Como podemos ver, las tecnologías DLT tienen diferentes aplicaciones. Para guiarlos un poco, las tecnologías DLT se denominan como por ejemplo blockchain, ¿sí? Aquí hay un punto importante a aclarar, es que blockchain es una tecnología DLT, pero no es la única, ¿sí? Hay más tecnologías que funcionan de manera similar, ¿sí? Las aplicaciones de estas tecnologías son, por ejemplo, atención médica. eh, Ayudan a darle soporte clínico al paciente, a acelerar el diagnóstico y proteger la información del paciente, dadas las características de la tecnología. Contratos legales. Las tecnologías permiten a las partes legales, a las áreas legales de las empresas, lograr una mayor protección documental. En el área del entretenimiento, las tecnologías de DLT nos ayudan a racionalizar una de las aplicaciones que nos ayudan a racionalizar los canales de entretenimiento y protege los derechos de autor de los, de los artistas. En el comercio global, dan soporte al comercio global a las transacciones comerciales. Aquí podemos ver que la mayoría de monedas virtuales están soportadas bajo estas tecnologías. El ejemplo es el Bitcoin. Acá hay importante hacer una aclaración. El Bitcoin utiliza blockchain como, como tecnología de resguardo y almacenamiento, ¿sí? Más no Bitcoin, más no blockchain es de Bitcoin, ¿sí? Son cosas totalmente independientes. Seguridad cibernética. Da mayor seguridad, nivel de mayor de seguridad y mejores estilos de firewalls. De gobierno, una de las aplicaciones podría ser un sistema electoral transparente.
y en línea. Ujú. ¿Listo? Continuemos. Como les estaba diciendo, DLT hay diferentes tipos de DLT, ¿sí? Actualmente los más conocidos son, por ejemplo, blockchain. El modo de funcionamiento de esta es que los registros se guardan en una cadena de bloques. Otro tipo de tecnología DLT es la DAG. En este caso, los registros se guardan en orden topológico de llegada, ¿sí? Y en secuencia. Otro tipo es el hash graph. El hash graph tiene múltiples transacciones en una misma marca de tiempo, o sea, hace almacenamiento en paralelo. El holochain, el holochain es otro tipo de tecnología de DLT que cambia totalmente la estructura, a diferencia de las otras. Esta estructura está basada en el agente, ¿sí? Y el Radix, Tempo Radix, esta tecnología de registro donde las transacciones se agregan en el registro en el orden del evento, en el orden de llegada del evento y dependiendo de las marcas de tiempo. Básicamente aquí podemos conocer diferentes 5 tipos de DLT. Estas tecnologías tienen ciertos desafíos que deben superar antes de que sean acogidas por, por la industria, ¿sí? Primero es el tema regulatorio. No hay, hay una regulación limitada o faltante sobre este tema. Y un estándar de facto en la industria, ¿sí? Como la gente los precursores de este tipo de tecnologías se han derivado en los diferentes tipos que hemos visto, ¿sí? Pero no se ha creado un estándar de facto para poder interoperar entre ellas. Inmadurez tecnológica. Ahorita se siguen presentando muchas fallas sobre esta tecnología, dada la inmadurez y la novedad y lo nuevo de la tecnología. Otro desafío que tiene este tipo de tecnología es la seguridad. Proteger los datos se vuelve una tarea mucho más difícil que antes, ya dado que es un ambiente de topologías amplias. Igualmente, superar la privacidad del usuario y la transparencia en las transacciones es un desafío enorme. Eh, Continuemos. La otra disciplina que queremos ver es la de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la disciplina que se trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como ser humano, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, el aprendizaje automático, ¿sí? El aprendizaje automático es un proceso en el que el ordenador destina regularidades de los datos de entrenamiento. O sea, esto quiere decir que el sistema se entrena a sí mismo utilizando datos. Si, por ejemplo, se desea escribir un algoritmo para identificar spam de todos los correos electrónicos, él tendrá que entrenarse, ¿sí? Y se debe exponer a muchos datos de ejemplo de los correos electrónicos. Él aprende e identifica patrones de cómo hacer la selección del spam a través de palabras, combinaciones que determinan la posibilidad de que le dan cierto grado de seguridad al algoritmo de si es un spam o no en del contenido de ese correo electrónico. Eh, Hay una diferencia importante entre la inteligencia artificial con un algoritmo de aprendizaje automático, es que ellos nunca entenderán lo que significa lo que están hallando. Ejemplo, ¿sí? Eh, un, un- el sistema de aprendizaje automático entrenado para el spam, él podrá identificar el spam, pero él no va a saber qué es spam, ¿sí? Esa es una de las deficiencias de los problemas de este tipo de tecnología de inteligencia artificial. No tienes, digamos, que ese análisis con esa capacidad de análisis cognitivo para saber qué es lo que está haciendo. El otro que tenemos es el análisis, es otro subcampo, que es el análisis cognitivo. Ese análisis cognitivo es aquello como que se define como, como lo que asociamos nosotros al pensamiento, lo que es el pensamiento.
es la percepción y es el pensamiento y no es la percepción ni el control motor. Esas son otras partes diferentes de la inteligencia artificial. Bueno, otro aspecto del análisis cognitivo es la capacidad de usar el contexto. ¿Sí? La inteligencia artificial basada en análisis cognitivo está basada en el contexto. Igualmente, esa inteligencia artificial aprende del ser humano y aprende del contexto en que está inmerso. Otro punto importante de la inteligencia artificial, ¿sí? Es la robótica. En la robótica existen variedades de aprendizajes, ¿sí? Que van desde por ejemplo, la robótica abarca desde vehículos autónomos no tripulados, drones, aspiradores inteligentes, chatbots inteligentes y asistentes inteligentes. Lo importante de la robótica es que tiene un componente en tanto de software como de hardware entre sus piezas. Tiene sensores, ¿sí? Y manejo de datos inteligentes para poder realizar la tarea a la cual se le ha encaminado, se le ha construido. Eh, el siguiente área de la inteligencia artificial que me gustaría que viéramos son las máquinas inteligentes. Las máquinas inteligentes son sistemas que para ampliarse son capaces de tomar decisiones por sí mismos, sin necesidad de aportación humana. Los sistemas de análisis cognitivos, así como los robots o cualquier otro tipo de inteligencia artificial, se puede llamar máquinas inteligentes siempre y cuando se adhieran a esta regla. ¿Sí? ¿Cuál es la regla? Que ellos son autónomos para ampliarse y tomar capacidad y tomar decisiones. En caso de que un robot eh, en caso de que un robot logre la autonomía y la capacidad para planificar a dónde quiere ir, como por ejemplo en el caso de un dron o de un vehículo inteligente, y pueda lograr y superar los obstáculos que se le puedan presentar en el camino, en ese momento ya se les denomina máquina inteligente. Con respecto a la inteligencia artificial, las áreas que están compuestas o las áreas que se trabaja son en la visión computacional, en la robótica y el movimiento, en el procesamiento natural del lenguaje, la planificación y la optimización, la captura de conocimiento y el reconocimiento de voz. Eso se basan una de esas disciplinas se basan en la generación, en la creación de machine learning, ¿sí? Las machine learning están divididas en aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado, por reforzamiento. Los métodos para hacer la creación de inteligencia artificial es a través de las regresiones lineares, regresiones multivariadas, árboles de edición, etc. Y las tecnologías que se utilizan son plataformas, lenguajes de programación como Python. Se utiliza también todo el tema de experiencia de alusión de percepción para a través de experiencia del usuario, APIs y sensores. Listo. Pasemos al siguiente punto, la realidad aumentada. Este término de realidad aumentada es la tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre una visión de la realidad. En realidad es un tipo de tecnología que está bastante avanzada y bastante demandada, a pesar de ser muy nueva. Se estima que en el 2020, en el 2021, entre 2020 y 2021, se considera que es un negocio que roce los 120.000 millones de dólares a nivel mundial. El término de realidad aumentada se acuñó más o menos en 1992 con el científico de investigación Thomas P. Caudell, ¿sí? Mientras desarrollaban uno de los aviones más famosos del mundo, el Boeing 747. Caudell se dio cuenta
que los trabajadores perdían demasiado tiempo, los operarios perdían demasiado tiempo encargándose en las actividades de ensamblaje del avión. Él pensó que si era posible tener una pantalla que les permitiera a ellos, les facilitara la realización de la tarea. En realidad el concepto de él falló, pero la idea quedó, ¿sí? Más o menos en el verano de 2016, en el verano de 2016, eh, salió un juego llamado Pokémon Go. Ahí fue donde se popularizó, fue muy curioso, se popularizó a través de los videojuegos. Esta realidad, este juego consistía en tomar imágenes de reales, de ámbito real a través de la cámara y interactuaba con los muñecos del juego. Este juego logró la astronómica cifra de 45 millones de usuarios activos diarios. Ujú. Eh, Bajo este esquema se popularizó mucho la realidad aumentada. Aplicaciones de esta puede ser, por ejemplo, la educación. Eh, se puede utilizar para crear experiencias de valor a sus clientes, como por ejemplo en la imagen que tenemos ahí, cómo el cliente puede ver cómo el artículo se vería en su hogar. Asimismo se aplica para la educación, ¿sí? Modelos interactivos donde el estudiante puede escribir o aprender o visualizar los fenómenos que se están estudiando a través de dispositivos móviles. Otro tema interesante de aplicación de este tipo de tecnología es, bueno, todo el tema de servicio al cliente, ventas, ¿sí? Eh, Pasemos a la siguiente diapositiva. En la cirugía detallada, en la cirugía detallada es un medio muy interesante para aplicar este tipo de tecnologías donde los médicos pueden a través de gafas holográficas o tabletas consultar el historial del paciente, ver los órganos en 3D durante una intervención quirúrgica. Otro tipo de aplicación comercial es la generación o la venta de coches a la medida. Eh, Actualmente muchas empresas han invertido gran cantidad de dinero en la generación de aplicaciones en la cual el cliente toma su vehículo y aplica las personalizaciones que quiere, eh, dándole giros de 360 grados al vehículo para poder mirar el, cómo quedaría el diseño personalizado del mismo. En los deportes, una de las aplicaciones de la realidad aumentada en los deportes es, por ejemplo, con los runners, ciclistas o alpinistas o aficionados del senderismo, ya pueden explorar sus rutas antes de ir al sitio y planificar cómo sería su próxima aventura. En arquitectura inteligente, para las modificaciones, como les hablaba anteriormente, para las modificaciones sobre venta de artículos del hogar como sillones, muebles, el cliente puede ver cómo se vería el objeto en su espacio sin necesidad de hacer la compra, antes de hacer la compra. Igualmente, cualquier modificación que se quiera hacer sobre el bien inmueble, ya sea arquitectónico, el cliente puede observar cómo quedarían sus modificaciones. En publicidad, eh, una de las aplicaciones importantes o realmente interesantes de esta tecnología es poder que el usuario, por ejemplo, en venta de ropa en las boutiques, el usuario pueda tener la capacidad de probarse virtualmente la ropa antes de hacer la compra. Esto aplica mucho para los canales virtuales o la omnicanalidad virtual. La computación cuántica. Otro tema interesante, pero un poquito más alejado de la comercialización es la computación cuántica. La computación cuántica consiste, eh, bueno, nace de una teoría de Planck y de Einstein, ¿sí? En la cual las ondas de luz no se comportaban como ondas electromagnéticas, sino como partículas. Esto nació hace mucho tiempo del estudio de cuando un cuerpo, de la radiación en cuerpo negro.
cuando un cuerpo se calienta, cambia de color. Entonces las frecuencias de luz, para que cambie de color, tienen que variar, ¿sí? Desafortunadamente en ese momento, más o menos por 1900, ¿sí? Se trató de hacer un modelo matemático que pudiera manejar o pudiera predecir el comportamiento de este fenómeno. Este estudio, el cual nunca logró, digamos que de cierta manera adaptarse o poder simular el fenómeno físico, se le llamó la catástrofe ultravioleta, ¿sí? Ese estudio, el estudio de la catástrofe ultravioleta se dio porque se logró, digamos que de cierta manera, eh, emular o predecir el comportamiento de las leyes eh, a longitudes de onda corta. Pero cuando se trataba de ¿cómo se podría decir? Cuando se trataba de predecir el comportamiento en olas, en ondas de Lorga muy cortas, ya el tema divergía y se volvía insustentable no, el modelo matemático no podía predecir el comportamiento. Un momento a otro, más adelante, Max Planck consideró o diseñó o consideró que las partículas de luz no se comportaban como una onda, sino como una partícula, ¿sí? Y al hacer el modelo, a realizar el modelo matemático, logró predecir el comportamiento perfecto de este fenómeno físico. Ahí nació digamos que lo que es la, digamos que lo que es la mecánica cuántica que dio origen a la teoría cuántica. Eh, ¿En qué consiste esto? Para explicarlo básicamente enfocado hacia la computación cuántica. Actualmente tenemos que un computador tiene dos estados en sus bits para definir la información. Un bit tiene ceros o uno, prendido o apagado. Dadas las características el comportamiento de los qubits, de los quarks, eh, se identifica físicamente que una partícula puede estar en muchos estados intermedios, ¿sí? Entonces puede estar prendido, parcialmente apagado, y así sucesivamente hasta lograr más o menos 7, 8 estados por, por 8 estados de información por símbolo, ¿sí? Un ejemplo de este manejo de información es cuando imaginemos que estamos en Bogotá y queremos saber cuál es la mejor ruta de llegar a Lima. Digamos que entre Bogotá y Lima hay 1.000.000 de opciones para poder llegar. De cara para utilizar un computador actual para encontrar el mejor camino, se necesita digitalizar y entender el millón de caminos de que estamos hablando. Para el caso de la computación cuántica, el tema es un poquito diferente. La computadora cuántica más o menos haciendo este análisis de este millón de información, dada las características de la capacidad de información por símbolo, solamente necesitaría hacerlo en 1.000 intentos y no en 1.000.000 de intentos como lo haría la computación clásica. Desafíos de este tipo de computación. Eh, la computación clásica depende también del tema de que si están, no solamente el estado, sino si están de cierta manera correlacionados. Para lograr que para una partícula tenga correlación con otra, eh, actualmente se requiere que manejar tecnología de superconductores que no se dan en condiciones normales, ¿sí? Hay elementos que tienen poderes que tienen la capacidad de superconductividad, pero llegando a los 213 grados bajo cero, ¿sí? Casi llegando al cero absoluto. Entonces, o generando o atrapando átomos en campos electromagnéticos, eh, en cámaras de silicio de ultra alto vacío. Esa exigencia
si no se hace de esa manera, la correlación se perdería y volvería a ser se comportaría como una computación clásica. Bajo esas condiciones, pues los computadores clásicos cuánticos son demasiado grandes, son del tamaño de cuartos, lo que sucedía hace más o menos 50, 60 años con la computación clásica. Entonces, hasta que no se logre superar esa barrera tecnológica, la aplicación de este tipo de tecnología es prácticamente imposible. Siguiente. Otro tema que queremos hablar es de los bancos del futuro. Actualmente, y teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de la pandemia, obligó de cierta manera la migración de las empresas de una forma forzada a la era digital. ¿Sí? De esto no fueron exentos los bancos. Hace unos años, hace más o menos 2 o 3 años, comenzaron a aparecer los primeros bancos digitales. Esto quiere decir que son bancos totalmente enfocados en medios digitales, no tienen oficinas físicas y todo lo hacen a través de los dispositivos móviles. Eh, este tipo de bancos y los servicios que pueden ofrecer este tipo de bancos están experimentando cambios que modifican su propia la filosofía actual. Eh, la idea de la banca tradicional desaparece totalmente, ¿sí? Y deja de ser un tema de el banco ofrecía sus servicios de forma centralizada. Ahora, con la banca digital, se pierde esa descentralización de la economía, por decirlo así. Eh, y entran a entrar proveedores especializados para dar ciertos servicios dentro de los bancos. Un ejemplo de esto es el crowdfunding. ¿Sí? Un banco virtual que quiere ofrecer crowdfunding, si ellos no son especialistas en eso, entrar a aliarse o a trabajar en llave con algún especialista en crowdfunding. Y este tercero es el que vendría ofreciendo el servicio. Igualmente cambia la percepción de la atención al usuario, se eliminan las sucursales físicas, pero tiene que entrar a robustecer el servicio al cliente virtual. Entonces, es un cambio total de filosofía y eso a su vez trae que este tipo de área de negocio incluya dentro de sus servicios nuevas tecnologías, como el Bluetooth, la NFC, que para convertir el móvil de cierta manera en, en una billetera portátil. Se prevé que el banco digital aumentará más de 2.000 millones de usuarios el año que viene. Esto trae a colación, por ejemplo, que el nacimiento de los primeros bancos eh, digitales en Colombia. Un ejemplo de esto es que hace más o menos como 2 meses salió un artículo en la revista Portafolio de la creación o la autorización por parte de la Superintendencia Bancaria del primer banco virtual en Colombia. Se llama Lulo Bank. Este banco no demora, estaría próximo a salir al mercado y estaríamos conociéndolo. Eh, Otro tipo de tecnología que van a traer estos bancos que es muy interesante es los Robot Advisor. Son como plataformas o, o- 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 o algoritmos inteligentes que se van a encargar de perfilar al usuario y darle la mejor gestión y los productos y darle una opción en los productos que ellos solicitan, como lo son los fondos de inversión. Entonces el Road Advisor se comunicará o entrará a interactuar con el cliente y le dará un portafolio de fondos de inversión que se adapten a las necesidades y a los gustos del cliente. Eso es un cambio totalmente en el tipo de negocio actual, ¿sí? Este permitiría crear nuevas líneas de negocio y crear nuevas líneas de negocio a los proveedores de los bancos. Eh, Como les venía diciendo, esto es un tipo de cambio de paradigma donde el modelo de negocio bancario deja de ser totalmente centralizado a ser descentralizado y entra en el suministro de servicios por parte de terceros. Uno de estos ejemplos que no son bancarizados, un ejemplo de esto son Facebook Pay. El Facebook Pay es una plataforma de pagos de Facebook y
el objetivo de es como, de este tipo de negocio es como entrar a hacer una pasarela de cambios internacional, una pasarela de pagos internacional. Cambia totalmente la estructura del negocio, hacer reestructuración de oficinas, digamos, si en el caso de que se mantengan algunas ciertas oficinas físicas, están enfocados totalmente al tema virtual y autoatención. Otro tema que está que me parece que es importante tenerlo en cuenta como nuevo modelo de negocio tecnológico es la seguridad en manos de la biometría. El incremento de los medios tecnológicos como parte de, la, de los servicios que se prestan, ¿sí? Más después de la pandemia, obliga a reforzar el tema biométrico o de autenticación de usuarios a través de la biometría. Es muy curioso que esta tecnología se basa en el reconocimiento de partes del cuerpo como llave digital. En este caso, pues lo hemos vivenciado mucho en los celulares con el lector de huella digital, pero también aplica, y eso lo vamos a ver con los bancos digitales, es con el reconocimiento facial como parte de la identidad, como una segunda opción de identidad o una opción complementaria. Esto aplica también, como lo podemos ver en la diapositiva, en el encendido de los autos de lujo. Haciendo reconocimiento visual, haría reconocimiento facial y a su vez amoldaría o acomodaría el carro, el confort del carro, dependiendo de la persona que ha sido reconocida, si se encuentra registrado dentro del sistema. Este tipo de negocio, este tipo de línea de negocio, ha aumentado un 25% de ingresos teniendo como referencia el año anterior. Entonces estamos hablando que ha tenido un crecimiento 25% anual. Es un 25, es un crecimiento bastante grande, dado que esos crecimientos no se dan tan común dentro de la industria. El siguiente tema que quiero comentarles como modelo de negocio próximo es el marketing personalizado. El marketing personalizado, el enfoque de este marketing personalizado es entender al cliente, ¿sí? Y hacerlo rey y darle los servicios que ellos solicitan. ¿Cómo funciona esto? Es a través de desarrollar modelos que permitan conocer mejor a nuestros clientes. ¿Modelos de qué tipo? Modelos analíticos. En este momento en el cual los hábitos de los clientes son personas que están hiperconectadas, ¿sí? Se ha dado la posibilidad de adquirir información sobre ellos, ¿sí? Es normal que una persona tenga un reloj inteligente y este a su vez esté enviando información sobre sus hábitos de conducta a un dispositivo móvil. Igualmente, estos sistemas de análisis de información eh, toman información desde las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, y ven su comportamiento y pueden predecir sus gustos y sus gustos y sus preferencias. Este es el caso, por ejemplo, Facebook nos brinda la posibilidad del contenido que nosotros queremos ver. De cierta manera nos está sesgando, ¿sí? Pero nos da el contenido que queremos recibir. Asimismo, aplica el marketing personalizado. Usa esta información para darte lo que estás buscando. ¿Qué beneficios trae eso? Pues las empresas tienen la capacidad de desarrollar mejor precisión eh, y enfocar el marketing entendiendo los gustos de la persona, ¿sí? De una manera omnicanal, ¿sí? Y optimiza el valor de las interacciones con los clientes en todo su ciclo de vida de compra. Estos modelos analíticos se emplean mucho, por ejemplo, en la banca para el tema de prospectación de crédito. Ellos miran sus hábitos de consumo, sus hábitos de pago y le generan ciertas oportunidades de negocio al banco, se las ofrecen al cliente, con los cuales aseguran más el éxito de que la persona los adquiera o los consuma.
¿sí? Este tipo también de modelos analíticos se utiliza también en la banca con respecto a la decisión de crédito, ¿sí? Conocer los hábitos de pago y conductas las conductas de pago de la persona, tanto hábitos como moras establecidas, y pueden predecir si la persona es un cliente potencial y hasta qué punto es beneficioso para el banco prestarle. Igualmente, estas tecnologías eh, sirven para estimar, por ejemplo, el nivel de ingresos de las personas. ¿En qué se basan? Se basan en información entregada a través de los pagos de planilla, por ejemplo. Pueden validar si la persona tiene o no tiene ciertos ingresos, ¿sí? Adicionando esto con una buena prospectación, eh, pueden los bancos, por ejemplo, definir si se le puede prestar, hasta dónde se le puede prestar y cuándo se le puede prestar, dependiendo del nivel y el ciclo del ciclo el flujo de caja de la persona. Esto actualmente se está utilizando mucho en banca, ya está en uso, ¿sí? Sobre todo cuando cuando uno hace compras por tarjetas de crédito. Ellos pueden predecir en qué tipo de comercios estamos comprando y nos llegan información o el marketing especializado para ese tipo de productos que nos gusta comprar. Entonces, esto ya es un hecho, ¿sí? Y se está empleando actualmente, pero lo que se prevé es que aplique a diferentes, por decirlo así, a diferentes áreas de negocio, porque ahorita se está centralizando en banca, pero se esperaría que aplique a otras áreas de negocio. Bueno, esta ha sido la presentación por el día de hoy. Espero que tengan muchas preguntas, las cuales me pueden estar compartiendo a través de los canales de comunicación establecidos. Y muchas gracias.